Muy buenas noches, bienvenidos a Objetivo Abierto. Nunca antes la figura de un juez había despertado tanta controversia. Baltasar Garzón se enfrenta ahora mismo a uno de los peores momentos de su vida. Su carrera judicial, a la que ha dedicado más de 20 años, pende de un hilo. Ha pasado de ser candidato al Premio Nobel de la Paz por su defensa de los derechos universales a estar sentado en un banquillo. Esta noche les vamos a explicar de qué le acusan, quiénes le acusan y por qué. Vamos a hablar de cómo pueden evolucionar todos estos casos judiciales y vamos a recordar la trayectoria judicial de este hombre que se atrevió con casi todo, con la corrupción, con el narcotráfico, con el terrorismo, incluso con la detención de Pinochet. Y para esta labor estoy muy bien acompañada esta noche con el abogado Jaime Sanz de Bremont. Muy buenas noches, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Lo hemos visto en el Tribunal Supremo, muy cerquita de Garzón, en la causa que le acaba de enjuiciar. ¿Cómo está él anímicamente? Pues yo casi citaría textualmente lo que me comentaba su abogado en uno de los procedimientos, en el primero, en el del caso Gürtel, y también amigo, Francisco Baena Bocanegra, que desgraciadamente pues no puede estar hoy aquí porque se encontraba, tenía un juicio en Tarragona, pero decía, mira, yo es que le veo sereno, pero con mucho dolor dentro. Y realmente es cierto, o sea, aguanta el tipo, pero la procesión va por dentro. Y luego además incluso pues coincidió el que la víspera del inicio del juicio pues estaba con fiebre, es decir, y entonces cuando tuvo que prestar declaración pues estaba fónico, prácticamente no tenía voz. Iremos hablando con Jaime y también quiero presentarles a Jordi Bordas, periodista de investigación, muchísimos años en La Vanguardia y también muy cercano al trabajo de Garzón, le conoce también muy bien. Sí, yo lo conocí en el año, pocos meses después de que llegara a la Audiencia Nacional, en 1988. ¿Cómo le definirías? Mira, yo creo que el juez Garzón tiene tres características yo creo que muy asumidas, ¿no? Primero, es un hombre que cree profundamente en el Estado de Derecho, es un hombre que tiene bien clara la idea de los derechos de la persona y sobre todo tiene un sentido muy estricto de lo que es justo y de lo que es injusto. Bueno, pues son dos voces que hablan con conocimiento de causa y de los que vamos a aprender mucho esta noche. Fíjense, ahora mismo el Tribunal Supremo tiene que decidir si anula o no el juicio más polémico contra Garzón, el que le acusa de prevaricar al investigar los crímenes del franquismo. Le pide la máxima pena, 20 años de inhabilitación. Este caso remueve un episodio negro en la historia de nuestro país y además coloca a la justicia española en el punto de mira internacional. Es la primera vez en la Unión Europea que se juzga a un magistrado por perseguir crímenes en defensa de los derechos humanos. El juez Garzón se sienta por segunda vez en el banquillo este mes de enero, de nuevo acusado de prevaricación, un delito que supone que a sabiendas un juez ha emitido una resolución injusta. En este caso, la acusación mantiene que la injusticia en cuestión es que en 2008 se declaró competente para investigar los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo. Una denuncia interpuesta por 22 asociaciones de familiares de desaparecidos. En mayo de 2010, por esta causa, fue suspendido de sus funciones. El juez consideró la guerra civil y la posterior posguerra como un plan sistemático de represión, con miles de personas asesinadas y desaparecidas. Con los principios de derecho internacional en la mano, estos crímenes son considerados genocidio y no prescriben ni son amnistiables. Así que autorizó la investigación de las desapariciones, torturas y ejecuciones de 114 personas entre el 17 de julio de 1936 y diciembre de 1951. Se encontró con la oposición de la propia Fiscalía, que arguía que se trataba de crímenes políticos, no de lesa humanidad, y que como tales sus responsables habían conseguido el perdón con la Ley de Amnistía de 1977. Aunque Garzón termina por traspasar el caso a las respectivas audiencias provinciales, en 2009 el Tribunal Supremo admite a trámite una querella por prevaricación, que presentan un sindicato de ultraderecha llamado Manos Limpias, que ya ha intentado, sin éxito, encausar otras 17 veces a Garzón, y Falange Española de la Jons, una organización implicada en los crímenes que se pretenden juzgar. La Fiscalía no acusa y tampoco lo hace nadie directamente ofendido, es decir, no hay víctima del supuesto delito. Pero el proceso continúa, instruido por el juez Luciano Varela, antiguo compañero de Garzón en la lucha contra el narcotráfico, y que tiene una actuación controvertida.
El escrito de acusación de manos limpias está lleno de errores jurídicos y en lugar de limitarse a rechazarlo, lo que habría acabado con la causa, les da tiempo para corregirlo e incluso les facilita instrucciones que el sindicato se limita a copiar literalmente. Por esto, una grave irregularidad jurídica en las preliminares del juicio que se celebraron el martes, se critica duramente su labor y no solo la defensa, también la Fiscalía consideran que se vulneraron los derechos de Garzón. La propia resolución, tanto la original como la que posteriormente la validó, no se sostiene. Estos fallos en la instrucción pueden conllevar, según algunos juristas, el sobreseimiento del caso. Mientras, Garzón, que se prepara para un tercer juicio, ha recibido el apoyo de organizaciones de derechos humanos que por primera vez en nuestra historia han acudido al juicio como observadores internacionales. Este caso afecta la independencia del Poder Judicial de España. Es la primera vez que en una democracia consolidada se procesa a un juez por defender a los derechos humanos. Nosotros es extremadamente preocupante que al juez Garzón se le amenace con un castigo por la circunstancia de investigar este tipo de hechos que ofenden a la comunidad internacional en su conjunto. En la puerta también le acompañaban cientos de ciudadanos, partidarios del primer juez que se ha atrevido a pedir responsabilidades penales para los crímenes del franquismo. Hay un cúmulo de circunstancias, lo han escuchado, por las que la defensa de Garzón solicita que se anule este procedimiento. Jaime, ¿qué decisión puede tomar el tribunal la semana que viene? Pues se han planteado diversas cuestiones previas que la estimación de cualquiera de esas cuestiones, no de todas ellas, sino de cualquiera de esas cuestiones, implicaría el final del procedimiento. ¿Por qué te decantas? Yo espero creo que el Tribunal Supremo tiene una oportunidad para poner fin a esta sinrazón. Y digo poner fin a esta sinrazón porque hay que tener en cuenta que aquí Baltasar Garzón se sienta en el banquillo acusado única y exclusivamente por el sindicato Manos Limpias, que, y esto hay que repetirlo, ya con anterioridad a que se abriera esta causa, había presentado por 2 veces una denuncia por los mismos motivos ante el Consejo General del Poder Judicial. Esto es una denuncia administrativa, es decir, no entendían que fuera delito lo que Garzón había hecho, entendían que en todo caso pues se le tenía que sancionar disciplinariamente como juez, y el Consejo General del Poder Judicial por 2 veces archivó esa denuncia, y sin embargo luego el Tribunal Supremo abre una causa contra él. Es decir, no tiene ningún sentido. Yo tengo la esperanza de que el Tribunal Supremo estime una de las cuestiones y por lo tanto esta historia termine como tiene que terminar, y es con Baltasar Garzón exento de todo tipo de imputación en este sentido. Jordi, decíamos, es la primera vez que asisten observadores internacionales a un juicio en toda la Unión Europea. ¿En qué situación nos deja esto? Desde el punto de vista de la proyección internacional, están un poco perplejos, en el sentido de que es difícil, desde la mentalidad de quien realmente cree en los derechos de la persona, ver sentado en el banquillo de los acusados a alguien que tiene como una de sus banderolas de actuación precisamente la defensa de estos derechos, ¿no? Es un poco paradójico, es casi un poco surrealista. Yo coincido con Jaime, espero que el tribunal, que la sala tenga un motivo para rechazar la apertura de juicio oral en el caso de memoria histórica, y seguramente soy mucho más pesimista en el caso Gürtel. Y del caso Gürtel hablaremos, pero hay que dejar una cosa también clara, y es que Garzón no se levanta una mañana y dice voy a investigar los crímenes del franquismo, es que tenía sobre la mesa denuncias de 22 asociaciones de víctimas. 22 asociaciones, y en el momento de presentar las primeras demandas, si la memoria no me falla, hablaban de 170.000 personas desaparecidas. En estos momentos la cifra ronda ya las 300.000 personas. Es decir, yo le doy la vuelta, y quizá Jaime me pueda ayudar en eso, le doy la vuelta al argumento. ¿Qué pasaría si alguien presenta una denuncia a un juez y este la desestima sin entrar un poco a valorar si realmente hay caso o no hay causa? Entonces sí que podría ser acusado de prevaricación. Pero si lo que hace el juez es, recibes una demanda, voy a ver qué hay de eso. Y en función de ese voy a ver, decido si realmente investigo, abro una causa o no abro una causa. O sea, lo que es absolutamente esperpéntico es que por el hecho de que te presentan una demanda y por ley haces los primeros pasos indagatorios, ya te pidan ser condenado por eso, ¿no?
Pues si de alguien está recibiendo apoyos, el juez es precisamente de los colectivos de víctimas del franquismo. Dicen que su trabajo ha sido justo porque una parte de la sociedad exige esa justicia. Precisamente esta semana ha comenzado la exhumación de los restos de las mujeres conocidas como las 17 Rosas de Guillena. Fueron fusiladas hace más de 74 años por ser familiares de republicanos. Entre octubre y noviembre de 1937, hace 74 años, de este municipio sevillano de Guillena, partió un camión con 19 mujeres a bordo. Su destino, a tan solo 13 kilómetros después, Gerena. Allí serían fusiladas. Y a fecha de hoy, aún quedan familiares muy directos entre esas 17 rosas, como por ejemplo Antonia, es hija de Ramona Navarro y tiene 79 años. ¿Qué edad tenías? Yo, 5 años, cuando mi madre la mataron. ¿Y tu imagen que recuerdas tan pequeñita alguna? Recuerdo, te voy a decir los recuerdos que tengo. Que estaba jugando con la otra hermana mía chica, ahí en medio que no había casa. Vino un guardia y un municipal de aquí de Guillena, que no vive, está muerto. Y me dijo, niña, cuando venga la abuela, le dice que ya vengo. Y no volvió más. Ya no volvió más. Mi madre tenía 24 años. 24 años. Y mi hermana se murió. Mi hermana se murió, pobrecita, con 6 años. Y mi abuela, pobrecita, no me podía socorrer por nada porque no tenía la pobrecita. Así que yo he pasado en la vida mucho. Y más aún viviendo con la eterna duda del destino de su madre. Huyó como 2 de las 19 mujeres detenidas aquel día o estaría entre las 17 fusiladas. Para todos, verdugos y familias, nadie presenció la matanza, pero estaban equivocados. En la copa de un árbol jugaba escondido un niño que años después contó con detalle a Antonia las últimas palabras de su madre. Lo que lloraba mi madre por sus hijas. Qué malo. ¿Cómo pudieron hacer eso? ¿Y ese muchacho en ese árbol escondido? Escondido. ¿Presenció aquello? Presenció todo. Toda la matanza que hicieron se quedó allí hasta que ya se metieron para adentro y ya pudo huir el hombre. Yo no he vuelto más al cementerio de que está aquella placa así. No he vuelto más. Porque me da una pena que nadie sabe. Sí saben de su pena de tantos años, sus hijos, sus nietos y hasta bisnietos. Generaciones que desde el pasado lunes retiran con sus propias manos la tierra que hace 74 años sepultó en el cementerio de Gerena a las 17 mujeres de Guillena, las 17 Rosas. La mayoría de ellas eran campesinas y amas de casa. Sus edades iban desde los 20 hasta los 70 años. De ellas, Granada Hidalgo Garzón, que era la mayor de las 17 mujeres, con 70 años, su delito fue saber leer y sobre todo la prensa de izquierda de la época a sus vecinos. Y aquí está su nombre, Granada Hidalgo Garzón. Con una mujer de esa edad supiera leer en plena república, lo que leía según ellos no era bueno, era prensa republicana, que fue lo que le condujo a este final. Un segundito, por favor, que te vemos haciendo fotos. Si no te importa, me han dicho que Manuela Méndez Jiménez, que aquí sí, en este caso sí hay foto, es tu abuela. Sí, mi abuela. ¿Qué edad tenía? 24 años. 24 años. ¿Su delito? Creo que ninguno. Ser la mujer de una persona que estaba vinculada a los partidos de izquierda, simplemente. Delito creo que no hay. Que se sepa la verdad, que se les devuelva la dignidad a estas personas que se la quitaron y que a sus familiares pues podamos darles un descanso y a ellas también. Objetivo claro de las familias de las 17 Rosas fusiladas, y para conseguir lo que es ya hoy una realidad se unieron en una asociación. Del resto se encargó un juez, Baltasar Garzón. ¿Quién es para vosotros Baltasar Garzón? Hombre, pues la única persona en España que ha decidido investigar los crímenes del fascismo y que desgraciadamente hoy se sienta en un banquillo a causa de lo mismo, vamos, es que... ¿Creéis que hubieseis podido hacer lo que estáis haciendo sin la labor de este juez? Creo que no. Él fue quien levantó la valla. Él fue quien levantó la valla, dicen las víctimas. Resulta muy difícil entender, sobre todo a ellos, la situación en que se encuentra ahora mismo el juez Garzón. Se atrevió a levantar la valla, se atrevió a abrir la caja de los truenos, podríamos decir, era una investigación molesta. Desde luego, pero y además hay que añadir algo que es también importante tener en cuenta, y es en el momento en que esto sucede, porque hay que tener en cuenta que las primeras denuncias llegan al Juzgado Central de Instrucción número 5 en diciembre del 2006.
en esos momentos, ya con anterioridad, ha habido hasta 3 pronunciamientos de la Audiencia Nacional y otros 3 pronunciamientos del Tribunal Supremo respecto de los crímenes contra la humanidad. En otros contextos, es decir, tema de Guatemala, tema de Chile, tema Argentina, pero ya en 3 ocasiones el Tribunal Supremo ha establecido una serie de criterios y lo mismo el Pleno de la Audiencia Nacional. Y es precisamente en virtud de esos criterios que Baltasar Garzón hace lo que hace, con lo que evidentemente no se entiende en modo alguno que termine después en el banquillo. ¿Quién es competente entonces para investigar este tipo de crímenes? Bueno, precisamente porque esto es una sinrazón, no sabemos quién es competente, porque a día de hoy todavía está pendiente de resolverse en el Tribunal Supremo las cuestiones de competencia que han sido planteadas por los diversos juzgados después de que la Audiencia Nacional se declarara incompetente. Porque en una cosa llevamos desde luego el camino abierto en España, y es que hemos sido pioneros, la justicia española, en delitos de lesa humanidad. Luego tendremos ocasión de recordarlo también con Jaime, con temas de Chile y Argentina, pero llevamos esa bandera abierta y Baltasar Garzón es muy reconocido en todo el mundo, ya no digamos en el Tribunal Penal Internacional de La Haya. Fíjate que en el reportaje terminaba diciendo ha levantado la valla. Sí. Y yo creo que habría que decir ha levantado la valla en España, porque Baltasar Garzón ya ha levantado otras vallas similares, lo decía Jaime, en Chile, en Argentina. O sea, quiero decir, resulta que cuando investiga lo mismo fuera de España es un juez admirado y admirable, y cuando aplica la misma doctrina en España se sienta en el banquillo de los acusados. Antes hablaba de la paradoja, es que es una paradoja detrás de la otra. Pues vamos a recordar ese caso. Fíjense, 10 años antes de instruir la causa por las víctimas del franquismo, Garzón había conseguido algo que parecía impensable: la detención de Augusto Pinochet, acusado de genocidio y de terrorismo. Pretendía interrogarle por las desapariciones de ciudadanos españoles durante su régimen. Ese mismo espíritu le llevó a perseguir y a sentar en el banquillo a los militares responsables de las desapariciones en Argentina. 2 casos que lanzaron un mensaje histórico: los delitos de lesa humanidad no prescriben, y si no son perseguidos en su país, pueden serlo en cualquier otro estado. En 1996, de casualidad y solo porque estaba de guardia, llega a manos del juez Garzón una denuncia contra los responsables de la Junta Militar Argentina. Garzón la acepta y comienza a investigar. Meses después, en otro juzgado de instrucción, se presenta una denuncia similar contra la dictadura chilena de Pinochet. Otro juez se hace cargo, pero Garzón en sus investigaciones consigue unir las 2 causas a través de la Operación Cóndor, el nombre con el que se conoce el plan conjunto de represión llevado a cabo por las dictaduras de América Latina entre las décadas de los 70 y 80. Una especie de organización internacional que practicó el terrorismo de Estado con el apoyo de Estados Unidos y que dejó a miles de muertos y desaparecidos, muchos de ellos españoles, lo que permitió al juez tramitar la causa. Garzón abre un procedimiento contra Augusto Pinochet, que fue detenido en Londres el 16 de octubre de 1998, acusado de genocidio, terrorismo y tortura. El dictador fue sometido a arresto domiciliario, mientras se intentaba derogar su inmunidad y extraditarlo a España. Mientras recibe el apoyo explícito de Margaret Thatcher, entonces primera ministra del Reino Unido y amiga de Pinochet. De hecho, el gobierno británico intervino y liberó al dictador por razones humanitarias, con lo que Pinochet pudo regresar a Chile. Pero los procesos continuaron su camino. Garzón emite órdenes de detención internacional contra militares argentinos, que son arrestados y encausados en su propio país, lo mismo que Pinochet, contra el que se abre un proceso en Chile, aunque muere sin llegar a ser juzgado. Pero se ha impuesto el concepto de justicia internacional, sin frontera y sin prescripción, para los crímenes contra la humanidad, y el abanderado de ese movimiento, proyectado como juez estrella, es Garzón. Ha conseguido que Argentina y Chile revisen su pasado, pero más de una década después, el mismo intento en España acaba de momento con el juez en el banquillo. Era lo que nos comentaba Jordi ahora mismo, es algo que nadie entiende, cómo la ley puede valer para unos casos sí y para otros casos no. Quizá vamos a ver las desapariciones del franquismo juzgadas en Argentina o en Chile, ¿podría ser?
Pues de hecho, lamentablemente, y digo lamentablemente porque lo suyo sería el que se investigara aquí en España, es decir, ha tenido que ejercitarse una acción en Argentina, se ha presentado una querella en Argentina que se está tramitando y la juez competente encargada del caso ha requerido a las autoridades españolas para que contesten acerca de si realmente aquí no se están investigando estos hechos, precisamente para, en función de ello, pues continuar adelante con la instrucción de la causa. Las madres de la Plaza de Mayo están que no se creen todo lo que está pasando. Pues evidentemente, porque ellas que vinieron aquí y que encontraron aquí el apoyo que no tenían en ningún otro lugar, ellas se encontraban además con que en su país no se podía enjuiciar las conductas de los militares porque existía una legislación, la Ley de Obediencia Debida y la Ley de Punto Final, dos leyes que fueron aprobadas después de la dictadura militar que impedían el enjuiciamiento de los responsables de todos aquellos crímenes contra la humanidad. Y resulta que ahora aquí se aduce el que existe una ley de amnistía que impide que se enjuicien hechos anteriores a esa ley. Bueno, lógicamente hay una similitud que a las madres de Plaza de Mayo les chirría bastante. Hay que hacer un poquito de memoria. Fíjense, 2005, les decíamos antes que España había sido pionera en las sentencias de delitos de lesa humanidad, y precisamente tenemos aquí a Jaime, que llevó la acusación del militar argentino Estilingo, que le condenaron en España, precisamente. Fue de las primeras condenas, además, ¿no? No, fue la primera condena. De hecho, y hay que decirlo claramente, las causas que se instruyeron, o la causa, es decir, luego ya con independencia de las divisiones, pero la causa que se instruyó aquí en España sirvió para que después en Argentina se acordara finalmente la nulidad de esas leyes que impedían el enjuiciamiento de los militares, y que ahí, a partir de ese momento, pues se iniciaron los procedimientos en Argentina, y 3/4 de lo mismo en Chile. Estilingo fue juzgado por la Audiencia Nacional. Yo efectivamente llevé una de las acusaciones en representación de las abuelas de Plaza de Mayo y de varios familiares de varios desaparecidos, y fue condenado por la Audiencia Nacional a 640 años de prisión. Y después el Tribunal Supremo, y esto es importante, el mismo Tribunal Supremo que ahora enjuicia a Baltasar Garzón, no solo confirmó esa condena en cuanto a la fundamentación jurídica esencial de la misma, con independencia de que cambiaron la tipificación, porque la Audiencia Nacional le condenó por delito de lesa humanidad, y en cambio el Tribunal Supremo le condenó pues por 30 asesinatos y por delitos de detenciones ilegales con desaparición en relación con los crímenes contra la humanidad, da igual. Pero es decir, el Tribunal Supremo incrementó la pena a 1000, ya no me acuerdo exactamente, no sé si 1040 años de prisión, es decir, pero confirmó esa condena. El mismo Tribunal Supremo, esto en el año 2007, un año antes que la Audiencia Nacional se declare incompetente y que comience el problema, entre comillas, de Baltasar Garzón, y desde luego el enorme problema para todas las víctimas. Y no hay que olvidar también que Garzón tiene otro hito histórico en su currículum, que es la detención de Pinochet. Jordi, me decías que tú fuiste testigo de cómo firmaba esa orden de detención. Sí. ¿Y en ese momento qué pensasteis? Nosotros, al hablar de nosotros, yo siempre hablo de Eduardo Martín de Pozuelo, mi compañero de La Vanguardia, y que habíamos formado el equipo de investigación y que estábamos, por razones de trabajo, siempre muy próximos a Baltasar. Recuerdo que cuando él firmó la orden de detención, nuestro entorno, incluso en el diario, en La Vanguardia, el 99,9% de los compañeros dijeron: ¿dónde va? Sonaron ya los tambores, aquello de juez de estrella, juez mediático, es un iluminado. Y yo creo que en aquel momento, de verdad, Baltasar Garzón hacía lo que antes decía, una defensa del Estado de Derecho y sobre todo una defensa de lo que son los derechos de la persona. Él, insisto, no ahora, ha tenido siempre un sentido muy estricto de lo que es justo y lo que es injusto. Y él entendió que lo que hizo Pinochet fue injusto y que por lo tanto tenía que responder ante los tribunales de esta injusticia. Pues vamos a recordar un poquito su trayectoria. Ha sido un hombre adelantado, nos decía Jordi, a su tiempo, en la forma de ver la justicia y de perseguir el delito. No se ha amilanado ante nada, ni ante el terrorismo, ni ante las redes mafiosas de narcotráfico o la corrupción política. Instruyó el sumario de los GAL, atacó el crimen organizado, dio la orden para registrar la nave donde ocultaban a Ortega Lara. Fíjense, repasar su biografía jurídica es algo así como repasar la historia más reciente de nuestro país. Nacido en la localidad jienense de Torres, este juez de 56 años, casado y con 3 hijos,
decidió abandonar sus estudios eclesiásticos y trasladarse a Sevilla, donde se licenció en Derecho. A los 2 años aprobó las oposiciones para juez y su primer destino fue Valverde del Camino. En 1983 asciende a magistrado y es destinado a Almería, donde permaneció 4 años hasta que fue nombrado inspector general del Poder Judicial en Andalucía. Pero su carrera judicial se convierte en meteórica al año siguiente, cuando es trasladado a la Audiencia Nacional, tomando posesión del Juzgado de Instrucción número 5. Allí decide luchar contra el narcotráfico y dirige la Operación Nécora, con la que logra encarcelar a uno de los principales capos del narcotráfico gallego, Laureano Ubiña. Sus métodos revolucionarios a la hora de instruir, como el atacar al narcotráfico desde el crimen organizado, lo convierten en un héroe para muchas madres gallegas y pionero en este tipo de investigaciones, como fue también la Operación Pitón. Su destacado papel en la lucha contra la droga hacen que Felipe González se fije en él y lo proponga como número 2 en la lista del PSOE por Madrid en las elecciones de 1993 y posteriormente lo nombre secretario de Estado en el Plan Nacional sobre Drogas. Una carrera política que no acabó bien, dicen que por no haber sido nombrado ministro de Justicia. De vuelta a la judicatura se enfrenta a los socialistas retomando el sumario de los GAL y encarcelando a Rafael Vera y a Barrio Nuevo. A su lucha contra el narcotráfico y la corrupción se une su beligerancia en el combate a ETA. En 1998 no dudó en investigar a ETA y su vinculación con el grupo CAS y el diario Eguín, que clausuró ese mismo año. Su valentía contra el terrorismo se puso de manifiesto también en 2001, al ordenar la detención de varios miembros de Al-Qaeda, incluida la del mismísimo Bin Laden. Un sentimiento que se agudizó unos años antes, cuando dirigió la liberación de Ortega Lara tras protagonizar el secuestro más largo de la historia de España. Sin duda el momento más difícil que recuerda Garzón en su dilatada carrera. El momento más difícil, ha habido muchos, pero quizás el secuestro de Ortega Lara y la liberación de Ortega Lara. Yo tenía el convencimiento que era, como lo era, un secuestro político. Y entonces, si habíamos detenido a los que habían sido, nadie iba a ir a sacar a esta persona y en todo caso, si lo sacaban, era para matarlo, ¿no? Entonces era o hallarlo o un fracaso tremendo y la vida de esta persona, ¿no? Afortunadamente la Guardia Civil movió una de las máquinas y vio dónde estaba, y a partir de ahí pues fue una dicha, ¿no? Su prestigio internacional y la fama de juez implacable lo promueven a la candidatura de Nobel de la Paz en 2002. En 2005 decide tomarse un respiro y asiste como docente a la Universidad de Nueva York. El dinero que financió los cursos está detrás de una de las 3 querellas que se siguen contra el magistrado. Otro de los procesos que tiene abiertos es por iniciar la investigación sobre los desaparecidos en la Guerra Civil y la dictadura en 2008, el mismo año que recibió la Medalla de Andalucía. Al año siguiente inició el famoso caso Gürtel contra algunos miembros del PP valenciano, que le ha costado su tercer caso en el banquillo. En 2010, el Consejo General del Poder Judicial decide suspenderlo en sus funciones. El resto ya es historia. Dice Garzón en un libro sobre su biografía, en el momento en que un juez tenga miedo de sus propias decisiones, que abandone la carrera porque ya está prevaricando. ¿Él ha tenido miedo alguna vez de sus decisiones, Jaime? Yo creo que no, y precisamente ahí está su historial judicial para acreditarlo. Creo que ha sido un juez valiente y creo que además ha sido un juez muy trabajador, porque se puede ser lo uno y a lo mejor no lo otro. Es decir, y Baltasar Garzón es esencialmente un juez honesto, valiente y trabajador. No abundan estos jueces ni en España ni en los países en general. Y lógicamente por ello no se entiende la situación que está viviendo actualmente. Él siempre ha dicho que es juez por vocación, Jordi, pero no sé si a lo mejor está preparado para vivir un final que él sin duda no tenía previsto. Dudo que ese sea el final que él hubiera imaginado nunca, ¿no? Lo que pasa es que Baltasar Garzón personalmente es un tipo muy fuerte. Es decir, lo ha demostrado siendo juez, lo ha demostrado como persona, y al mismo tiempo es ambivalente, quiero decir, porque es, insisto, un carácter muy duro, pero capaz de emocionarse cuando ve a una abuela de las Plazas de Mayo acercarse y darle un beso, ¿no? Antes hablabas del miedo.
Eduardo y yo conocimos a Giovanni Falcone en su momento, que como saben es un juez que fue asesinado por la mafia, o sea, era un hombre adelantado en este sentido. Le preguntamos un día, óigame, ¿qué clase de vida lleva usted? ¿Tiene miedo? Y nos dijo algo muy parecido, dice, lo importante no es tener miedo, lo importante es que el miedo no condicione tu forma de actuar. Y yo creo que Baltasar Garzón está en esta línea, es un poco, desde este punto de vista yo lo considero un poco heredero de ese tipo de jueces. Pues enseguida hablamos de cuál es el futuro inmediato de Garzón. Espera la sentencia de las escuchas en el Gürtel y otro juicio por el supuesto cobro de unos cursos en Nueva York. ¿Qué puede ocurrir? ¿Cómo afectaría al magistrado una sentencia en su contra? Lo analizamos en un segundo, después de publicidad. Vale, pues entiendo. Seguimos en Objetivo Abierto. En cualquier momento podríamos conocer la sentencia de la causa que acusa a Garzón de vulnerar el derecho de defensa. Lo que se ha juzgado es si había motivos justificados para autorizar esas escuchas de las conversaciones que mantuvieron en prisión los imputados en el caso Gürtel con sus abogados. Para entender por qué toma Garzón esta decisión y en base a qué, vamos a recordar este caso, Reyes. Nos tenemos que remontar en este caso a 2009, cuando la Audiencia Nacional, a instancias del juez Garzón, pues deciden investigar una supuesta trama de corrupción ligada al Partido Popular. Esa investigación lleva hasta un empresario, Francisco Correa, que en este caso, fíjense, es su apellido lo que da nombre al caso, porque Correa en alemán es Gürtel, Gürtel se traduce como cinturón Correa. El caso es que se detiene a medio centenar de personas y cuando ya están en prisión, el juez Garzón, como ha dicho Blanca, decide intervenir las comunicaciones entre los internos y sus abogados. Unas escuchas que han llevado a ser denunciado el juez Garzón y también a ser retirado el caso. ¿Por qué? Nos tenemos que remitir a la Ley General de Penitenciaría, justo al artículo 51, que dice que no pueden ser intervenidas esas comunicaciones entre internos y abogados defensores, salvo autorización judicial y en caso de terrorismo. ¿Por qué entonces decide el juez llevar a cabo estas intervenciones? Bueno, pues él tiene una explicación y asegura que era la única medida para saber el método que se iba a llevar supuestamente para blanquear 20 millones de euros. Él sospechaba que esos abogados estaban implicados en la trama y por tanto eran el enlace, por la supuesta trama de corrupción del que estamos hablando, del caso Gürtel. ¿Qué dice la acusación? Que se estaba vulnerando el derecho de defensa en este caso.
A grosso modo, el derecho de defensa podemos decir que es un derecho fundamental que tienen tanto los imputados como los abogados defensores, bueno, para personarse en el proceso y tener una garantía de defensa. Incluye ese derecho de secreto profesional. Bueno, vamos a escuchar directamente ahora mismo al juez Garzón lo que dice él, sus explicaciones desde el banquillo, pero yo les voy a pedir que se fijen antes en un momento, justo antes de sentarse en el banquillo, para que todos seamos conscientes de lo extraordinario de la situación. Van a ver cómo el presidente de sala, si me lo permiten, sin que le salga la voz del cuerpo, le pide que se despoje de la toga. Señor Garzón, tiene que, como ya se imagina, tiene que despojarse de la toga, sentarse, ponerse de pie en el centro de la sala. Usted era consciente de que no estábamos en presencia de un hecho delictivo de los considerados de terrorismo. Se pueden autorizar las intervenciones con autoridad judicial, con autorización judicial, y no solo en casos de terrorismo. Puede discrepar de esto, o hay evidentemente doctrina jurisprudencial en un sentido o en otro, pero así es como se interpretó, que en ningún momento se dice que se interviene a los letrados, se interviene a los internos. O sea, ¿podría usted explicar al tribunal qué medidas o qué instrucciones dio usted a las personas que iban a llevar a cabo estas intervenciones para que se previniera el derecho de defensa? Se adoptaron todas y cada una de las medidas que eran necesarias para que ese derecho de defensa quedara prevenido. Y la prueba más evidente de ello es que ni una sola de las diligencias que se practicaron desde esa fecha en adelante ha sido objeto ni tenía relación alguna con el contenido de las comunicaciones intervenidas en prisión. Pues así se explica Garzón. Hay que recordar que una de las piezas separadas de su investigación es la de los trajes, que por cierto ya tiene sentencia. Ya tenemos sentencia, es absolutoria, pero fíjate, antes de escucharse el veredicto en la sala, el presidente pidió al público asistente que no se manifestara públicamente ni a favor ni en contra, es decir, que guardara silencio, algo que no se respetó y lo van a ver. Se enfadó el presidente y mandó desalojar la sala. El jurado, por mayoría, con 5 votos a favor y 4 en contra, encontramos al acusado don Francisco Camps Ortiz no culpable del hecho delictivo Desalojen la sala inmediatamente. Llamen a la fuerza pública. Todos fuera. Todos. Lo están viendo, están desalojando la sala. A continuación ya se escuchó el veredicto completo. En este caso era declarado no culpable por el delito de cohecho pasivo, porque el jurado no vio demostrado que hubiera recibido regalos, bueno, a cambio, como decimos, de esos favores de la supuesta trama del caso Gürtel. Igual fue el veredicto, en este caso para el exsecretario del PP valenciano, Ricardo Costa. Hay que decir que con 7 votos se hubiera condenado, pero solo se necesitaban 5 para que se declararan inocentes, y en el caso ha sido así. Pero tú también recordabas, Blanca, que esto es una pieza aparte. El caso Gürtel todavía sigue abierto y hay otras muchas causas que iremos viendo en el programa. Gracias, Reyes. Hoy nos habla de otra cosa. Jaime, ¿te ha sorprendido esta Me ha sorprendido, decisión? pero bueno, yo no he presenciado el juicio, con lo que evidentemente no puedo decir que me haya sorprendido en la medida en la que, si hubiera estado presente en el juicio, entonces sí podría decir si me ha sorprendido o no, porque con independencia de lo que haya antes y con independencia de lo que se crea o de lo que se estime, los juicios tienen la importancia que tienen, que es toda, y precisamente donde se tiene que practicar la prueba y donde se tienen que demostrar las cosas es en el propio juicio. Entonces yo no sé, si tengo la referencia a los medios, evidentemente, pero nunca es una referencia tan completa como haber presenciado ahí personalmente, y en la medida en la que yo no he estado, pues evito pronunciarme a ese respecto. Una pregunta muy clara. ¿Estaba justificado que Garzón ordenara grabar las conversaciones telefónicas en la cárcel? Vamos a ver, no es que quiera eludir la respuesta, pero sí quiero, porque creo que es absolutamente esencial el aclarar una serie de cuestiones. Primera cuestión, no es cierto
que no se puedan intervenir las comunicaciones de los abogados, eso sí, en determinados casos muy concretos, muy fundamentados. Es decir, hay incluso hasta, creo recordar, del orden de 6 o 7 sentencias, no ya de nuestros tribunales, sino del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en los que se dice que es posible. Es decir, los abogados no somos una casta especial, que no se puede hacer nunca nada cuando nosotros hablamos con nuestros clientes. Primera cuestión. Segunda cuestión. No se interviene a los abogados, lo que se interviene son las comunicaciones que unos internos van a tener tanto con personas X, las que sean, como evidentemente también con sus abogados, porque se cree que se estima que van a dar instrucciones o que pueden dar instrucciones en relación con los delitos que se están investigando. Y por ese motivo, tanto la policía por un lado como la fiscalía por otro, le piden al juez Garzón que acuerde esa intervención. Tercera cuestión también muy importante. El famoso ya, entre comillas, artículo 51 de la Ley General Penitenciaria no es de aplicación al presente caso. Hay que diferenciar lo que son intervenciones de las comunicaciones por motivos administrativos, esto es el director de una prisión por razones de seguridad del centro penitenciario acuerda la intervención de un interno con sus familiares o solicita al juez la intervención del interno con su abogado por cuestiones penitenciarias. Una cosa es esa y otra cosa distinta es la intervención para la investigación de un delito, que se hace al amparo de un artículo que existe en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Cuestión distinta es que no está suficientemente bien reglamentado, y eso es lo que da pie a un sinfín de confusiones y a resoluciones contradictorias. Pero hay que tener en cuenta que lo mismo que hace Baltasar Garzón... Eso te iba a decir, que se han intervenido más jueces, seguro, que han intervenido en sus instrucciones y en sus investigaciones, conversaciones, y no han terminado en el banquillo, quizá. Pero no hablamos ya de otros asuntos, es que me estoy refiriendo al mismo asunto. Baltasar Garzón acuerda la intervención de estas comunicaciones en febrero, a mitad de febrero, creo que no sé, fue el 19 de febrero concretamente, y pierde la competencia el 31 de marzo, porque se declara competente el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y se declara competente el Tribunal Superior de Justicia de Madrid porque es Baltasar Garzón, él mismo, quien hace ya unas semanas ha propuesto al Tribunal Superior de Justicia que en la medida en la que pueden haber personas aforadas, se declare competente el Tribunal Superior. El Tribunal Superior de Justicia designa un nuevo juez instructor, y el nuevo juez instructor mantiene esa misma intervención, y ese juez instructor no se ha sentado en el banquillo, evidentemente que no. Entonces, ¿por qué sentamos en el banquillo al juez Baltasar Garzón y no sentamos en el banquillo? No, evidentemente no hay que sentar en el banquillo a nadie, porque en todo caso las intervenciones podrán o no ser, y eso sí es discutible, nulas, porque no se ha motivado suficientemente, porque no se ha controlado suficientemente, pero una cosa es la nulidad de unas intervenciones y otra cosa es cometer un delito de prevaricación. Muy rápidamente, vuestra sensación en este caso, porque es quizá en el que más complicado lo tiene, o por lo menos esa es la sensación que nos da, en cuanto a una sentencia. Muy rápidamente. Yo voy a ser muy claro. Si se dicta sentencia en función de lo que ha sucedido en el juicio, y ese debiera ser el caso, la sentencia será absolutoria. Jordi. Yo, como creo que además de argumentos jurídicos hay todo un entorno, soy un poco más pesimista. Ojalá me equivocara, pero yo creo que desgraciadamente van a condenar a Baltasar Garzón. Bueno, pues vamos a hablar de la tercera causa pendiente, por ir avanzando, porque hay una tercera, por rechazar una querella contra el banco que presuntamente le había financiado unos cursos en Nueva York. Durante la instrucción, Garzón niega todas estas acusaciones y detalla minuciosamente los ingresos de sus cuentas corrientes, pero el proceso sigue adelante, Reyes. Parece que el Supremo le da mucha importancia en el caso de que fuera cierto que Baltasar Garzón actuara directamente y personalmente para conseguir el dinero del patrocinio de esos cursos. De hecho, el juez instructor, Manuel Marchena, en este caso pidió a la Guardia Civil incluso que investigara esas cuentas, sus datos fiscales, para saber cuándo y qué cantidades había recibido. Pero hay que decir que cuando fueron llamados a declarar Emilio Botín, el presidente del Banco Santander, el propio Baltasar Garzón, incluso los peritos de la Guardia Civil llegaron a decir que no habían encontrado rastro de ninguna cantidad en sus cuentas que vinieran de la entidad. Eso sí, la acusación mantiene que fueron hasta 300.000 euros los que habría recibido a cambio de que ¿cuál era la contrapartida? Bueno, no dar luz verde a una querella que habría contra los directivos de ese banco. Por tanto, en ese caso se estaría hablando pues de delitos de cohecho y prevaricación.
Entre 2005 y 2006 el juez Garzón impartió unos cursos organizados por el Centro Rey Juan Carlos en Nueva York. El magistrado estaba en la ciudad estadounidense disfrutando de una especie de año sabático. Al regresar de Estados Unidos y reincorporarse a la Audiencia Nacional, uno de los casos de los que se hizo cargo acusaba a varios directivos del Banco de Santander de apropiación indebida. En un auto de noviembre de 2006, el juez Garzón decide archivar la causa, con el informe favorable del fiscal y la posterior confirmación de la Sala Penal de la Audiencia. La presunta relación entre estos hechos fue la base para que los letrados Mazón y Panea presentaran una querella contra el juez Garzón por prevaricación y cohecho. Iban 3. Pues ¿quiénes son todos estos abogados, Reyes? Eso nos preguntamos, ¿quiénes son esos abogados y qué le lleva a querellarse contra uno de los jueces más populares de España? Lo que está claro es que los dos abogados han puesto contra las cuerdas al juez, pero también está claro, Blanca, que aquí no todo es lo que parece. Los abogados Mazón y Panea jamás se habían visto hasta que se cruzó en su camino otro abogado, Rafael Pérez Escolar. Este hombre, ya fallecido, fue consejero de Mario Conde hasta que el Banco de España intervino la entidad el 28 de diciembre de 1993. Pérez Escolar fue condenado a 10 años de prisión por estafa y apropiación indebida. Tras la compra en subasta del Banesto por el Santander, se embarcó en una lucha sin cuartel contra Emilio Botín, con más de 30 pleitos, la mayoría fallados en su contra. Panea colaboró desde muy joven en su bufete de abogados y Mazón le conoció cuando le encomendó llevar su defensa del caso Banesto hasta el mismísimo Comité de Derechos Humanos de la ONU. Un año antes de morir, Pérez Escolar emprendió su última batalla contra Botín. Le acusó de apropiarse indebidamente de 4.500 millones de euros del Banesto. Esta es la causa que archivó Garzón después de su año sabático en Nueva York y el origen de su tercera